Con sede en Ginebra, Suiza, la Organización Internacional del Trabajo, alguna vez galardonada con el Premio Nobel de la Paz, es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas abocado a asuntos relacionados con el trabajo y las relaciones laborales. La OIT es un foro multilateral en el que se discuten cuestiones relativas al empleo a nivel mundial con la intención de coordinar políticas que tiendan a la generación y mantenimiento del mismo en condiciones óptimas. Una delegación de esta organización, cuyo director general es desde marzo de 1999 el chileno Juan Somavia, participa de manera periódica en las reuniones del G20. Comentábamos al final del segmento anterior que una de las partes que por lo menos a mi juicio son más interesantes de esta reunión que se dio en París tiene que ver con el hecho de que los ministros del trabajo obligadamente tienen que ver el ángulo humano, no están lidiando con materias un poco menos precisas y concretas, como suele pasar en los terrenos financieros o en otros, ¿verdad? Que a veces vemos la crisis financiera en Wall Street y no sabemos exactamente qué significa que le hayan bajado la calificación a determinado país o determinada empresa. Ustedes sí tienen que ver, así que, digamos, pues el componente humano de una manera muy distinta. Estuvo muy bien porque a esta reunión de ministros del G20, de los ministros del trabajo, vinieron las cabezas de dos organismos internacionales de primer orden. La Organización Internacional del Trabajo, vino Juan Somavia, el chileno, sí. Y vino Ángel Gurría de la OCDE. Entonces, y ellos tuvieron una participación inicial antes de comenzar las discusiones por parte de los ministros de las 4 distintas mesas que hubo. Y es precisamente esta inclusión del trabajo como parte de la agenda del G20 a nivel de cumbre de líderes. Es lo más relevante, digamos, la principal aportación que nosotros estamos llevándole a los jefes de Estado del G20 es consideren al empleo como el objetivo central de sus políticas económicas. Si no genera eso, es un fracaso. Política económica que no genera empleo de calidad o empleo, como se llama, de trabajo decente, y particularmente para los jóvenes, es un fracaso ya hoy día. Sí. Entonces, es lo que se lleva como una conciencia colectiva de todos esta es una de las conclusiones que ustedes les llevan a los jefes de Estado efectivamente, para la número uno. A fines de este mes en Cannes, pero a fines del mes que viene. Poner en el centro de todas tus decisiones, principio y fin de tu política económica, es el empleo. Ahora, no cualquier empleo, lo que llaman el trabajo decente. Es el que está acompañado de previsión social, prestaciones y seguridad social. Pero con otra, que lo dices muy bien. Por ejemplo, vino el ministro de Singapur, que sin ser parte del G20, bueno, fueron invitados junto con otros países. Y en Singapur, fíjate qué interesante elemento de lo que tú estás aportando. El ministro del Trabajo es a la vez ministro de Hacienda o de Finanzas. Y dice, aquí hace mucho sentido, porque si bien nosotros cuidamos la parte de finanzas públicas, también cuidamos la generación de empleo como un objetivo fundamental de gobierno. ¿A qué me refiero? Así las finanzas no se dan un vacío. Pareciera que cada quien se encarga de su rancho, por así decirle, ¿no? Entonces tienes a los que están encargados de mantener un déficit más o menos manejable, cosa que creo que, por ejemplo, en México lo hemos hecho muy bien, y que no caímos en la tentación en el 2009 de incurrir en un déficit mayor o de endeudarnos como o sobregastos. Sí. Digo, excepción hecha, ¿verdad?, de los estados, que ahí tenemos el ejemplo de Coahuila, pero ese es otro asunto. Es decir, qué bien mantener finanzas públicas sanas, qué bien mantener déficit bajo control. La estabilidad económica paga, es necesaria, mas no suficiente. ¿Ok? Esa es una primera conclusión. Segundo, ustedes que manejan el tema de los mercados financieros, bursátiles, cambiarios, qué bien. Todo lo que tú dices se observa día con día. Si eso no se traduce en generación de riqueza, en bienestar y en fuentes de trabajo, ¿sí?, y en mejores ingresos también para los trabajadores, esa parte del mundo económico le dice muy poco a la gente. Por lo tanto, se aburría, concluyendo, el rostro humano de la crisis económica y de la recuperación económica tiene una sola palabra: el empleo. Pero como también la economía internacional, sobre todo quizá en la última década, se ha sustentado tanto en la especulación. Así es. Mira, hay un dato que me parece gravísimo de lo que está pasando en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Obama, aplicó lo que le llaman la fórmula Volcker, que lo único que significa es que el gobierno de Estados Unidos dejará de apoyar a los bancos que estén metidos en el negocio de la especulación. Bueno, ya lo tacharon de comunista. Está polarizando. Pero me parece increíble
que haciendo una cosa tan elemental como eso, que no va en beneficio más que de aquellos especuladores que además manejan capitales golondrinos, de un día para el otro, se convierte en una fuente de ataques políticos terrible, ¿no? Y desvirtúa, o sea, más bien llama a que la gente esté fijando más en el papel que dicen los indicadores, a qué está pasando en el terreno, como tú lo señalas. Acuérdate lo que pasó a principios de la década pasada, en el 2001, con esta crisis que hubo de la burbuja de Internet. O sea, no puede ser que de pronto un portal de Internet valga miles de millones de dólares. Sí. O que acabe con la vida de un banco que tenía 150 años en Inglaterra, pues como pasó con Barclays, ¿no? Entonces, la verdad es que ese terreno especulativo, por eso lo que apuntas fue una de las conclusiones también, lo que le llamaron la coherencia de las políticas públicas. Es decir, qué bueno, bravo manejar finanzas públicas sanas, bravo mantener un seguimiento estrecho, cercano sobre los mercados bursátiles, financiero y cambiario. Sí, pero cuidado con que nada de esto termine por traducirse en mejores niveles de bienestar, generación de empleo y trabajo decente. Dice, y como hay mucha gente que no ha entrado a esa oportunidad, a ese carril de alta velocidad, es lo que deben, como parte de esta coherencia, agregar un cuarto elemento, que es las políticas sociales, las de desarrollo social, combate a la pobreza y marginación. Entonces, por ejemplo, se puso, el propio presidente Sarkozy reconoció el Seguro Popular, O sea, el propio presidente Sarkozy, cuando se reunió con nosotros el martes por la tarde, al término de nuestros trabajos, dijo, oigan, y un ejemplo bueno de lo que se puede hacer a la par del desarrollo económico en materia de desarrollo social y combate a la pobreza y el piso mínimo de protección social es el Seguro Popular de México, porque aquí en México, y ya vas a tener una cobertura universal para el próximo año, ningún mexicano, independientemente de su condición económica, social o laboral, se va a quedar sin medicamento, sin un médico, sin un tratamiento por esa condición. Entonces dice, eso es lo menos que nuestros gobiernos deben hacer de manera solidaria y subsidiaria con su gente. Pero sí, claro, en paralelo, tienes que lograr esa recuperación económica, sostenerla y crear los empleos. A mí me parece que una de las grandes preguntas que hay en torno al mundo en el que tú te desempeñas tiene que ver con la capacidad de generar empleos. No es una atribución y una de las obligaciones naturales del Estado. Es correcto. ¿Verdad? Los estados, en el caso mexicano, proporcionará a lo mejor un 3 o 4% del empleo nacional, lo que son trabajos de gobierno. Sí, ¿no? O sea, lo que puede generar el propio gobierno con sus obras públicas, con los contratos de la puede detonar ciertas cosas, desde luego. Puede poner el piso de forma más correcta para que las cosas funcionen mejor, pero realmente es la propia la sociedad, la comunidad productiva la que va a dar esos empleos. Ahí es donde me interesaría ver cómo se dio ese debate, porque ustedes de una parte tienen la responsabilidad, les toca dar la cara mala de que pues, el desempleo está en tanto y tal, pero al mismo tiempo no tienen la sartén por el mango para poder generar directamente esos empleos. Estás tocando otra vez, hasta parece que nos pusimos de acuerdo, estás tocando otro punto que es fundamental y que muchas veces vienen esos reclamos de la sociedad, ¿no? A mí constantemente ahí en las redes sociales. Oye, usted no crea ningún empleo. Ponte a generar empleo. Mira, a ver, los empleos no los genera el gobierno. El gobierno tiene la obligación, sí, de generar condiciones para la creación de empleo. Y eso se llama competitividad. Una de las conclusiones a las que llegamos fue la importancia, lo indispensable que es dar condiciones de competitividad a nuestras economías para hacerlo suficientemente atractivas a fin de que quienes tienen el dinero lo pongan en nuestros países, lo dejen ahí en el mediano y largo plazo y con ello generen las fuentes de trabajo. Es decir, los gobiernos no tienen como una función esencial crear los empleos, sí cuidar las condiciones, facilitadores, es lo mismo, y por lo a veces son obstaculizadores. A veces obstaculizadores, pero ya lo bueno es que hoy, muchísimo empresario lo bueno es que ya hoy eso también te castiga. Es decir, antes tú le impedías trabajar a alguien y ya se había molado porque no tenía a dónde irse. A ver, eran economías cerradas en el mundo. Hoy que estás en un contexto global, tú maltratas a alguien, se da la media vuelta y se va a otro país a producir los mismos bienes que vas a seguir consumiendo aquí en nuestro mercado. Nada más que los empleos los van a generar allá. A la industria de Estados Unidos, la gran industria de Estados Unidos, estamos hablando de General Motors, ese tipo de grandes empresas, le están subiendo ahora el bracket famoso a 35%. Lo que están diciendo es, si eso ocurre, nos vamos a México, nos vamos a China, nos vamos a otro lado. Correcto. Entonces hay que tener un enorme cuidado en todos esos equilibrios, ¿verdad? Porque si no, realmente las políticas acaban siendo contraproducentes. Fíjate que decíamos, y también una de las conclusiones, y que yo pude aportar a la mesa, que afortunadamente tuvo la aceptación de mis colegas. Es decir, el eje fundamental de todo esto es competitividad
porque con eso generas inversiones y empleo. Productividad en las relaciones laborales, porque eso genera riqueza y mejores ingresos y salarios para la gente. Y trabajo decente, porque no podemos conformarnos ni con la discriminación hacia la mujer, ni con el trabajo infantil, ni con la explotación infantil. Oye, la falta de inclusión de grupos vulnerables, que es una verdadera tragedia también a nivel global. El desequilibrios regionales incluso. Pero insisto, si logramos que esto sea parte verdaderamente de la agenda de los líderes, y eso se traduce, no puedes tú imponer una línea, porque no somos tampoco, ni siquiera es un organismo, el G20. Así es. Es una forma de organizarse y de compartir experiencias, pero no es un... Pero es crucial que lo haga bien ahora. Es crucial que te se voy a haga bien. interrumpir un momento, Javier, para regresar después de un minuto, pero sí me gustaría que regresáramos con lo que tú consideras son las conclusiones que no pueden ignorar los jefes de Estado que se reúnen en Cannes al final del próximo mes. Regresamos ahora después de un minuto. Singapur, que no pertenece al grupo de los 20, pero que acude a sus reuniones en calidad de observador y en cuya estructura gubernamental cuenta con un ministerio que es a la vez responsable de la hacienda pública y de la política de empleo, es una ciudad-estado ubicada en el extremo sur de la península de Malasia. Esta, que algún tiempo fue colonia británica, es hoy una de las economías más exitosas del sureste asiático, con un Producto Interno Bruto nominal que asciende a casi $300,000 millones, teniendo tan solo 4,700,000 habitantes.